Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Hoy la verdad es que la fecha en el calendario marca el 20 de febrero de 2026. Y bueno, esta no es una fecha cualquiera. No, desde luego que no. Es un día que, sin exagerar lo más mínimo, altera por completo el eje gravitacional del lujo europeo. Nuestra misión en esta exploración detallada de hoy es sumamente clara, pero a la vez todo un reto. Sí, porque el tema se las trae. Totalmente. Necesitamos entender cómo una industria tan milenaria, tan aferrada a la tradición como es la alta relojería, está logrando evolucionar, sobrevivir, Y prosperar. exacto, prosperar, y hacerlo en plena era digital. Para lograr esto, nuestras fuentes de hoy se basan en una cobertura exhaustiva, magnífica y en riguroso directo del primer día de la feria Inhorgenta en Múnich. Ujú. Todo este material viene firmado por el especialista Tony Mascaró en su trabajo para la publicación Relojes, Tiempo y Estilo. A ver, es un punto de partida excelente para nuestra charla de hoy. Y creo que para dimensionar correctamente lo que está ocurriendo justo ahora en Alemania, hay que observar los datos fríos antes de entrar en la filosofía. Sí, pongamos un poco de contexto numérico para quienes nos escuchan. Eso es. Messemgen, el gigantesco recinto ferial, ha abierto sus puertas a nada menos que 1.334 marcas. Estamos hablando de expositores provenientes de 38 países distintos. ¡Qué barbaridad! Y están recibiendo a más de 25.000 visitantes profesionales de un centenar de naciones. Pero bueno, si conectamos esto con el panorama general, lo que hace que este contexto sea verdaderamente crucial es que no estamos ante un evento hermético. Ya, claro, no es la típica feria puerta cerrada para 4 directivos. Exactamente. No es una de esas ferias exclusivas y segmentadas hasta el absurdo donde solo entran unos pocos elegidos a ver una sola cosa. Todo lo contrario, bajo este inmenso techo conviven la relojería, la joyería, la gemología, la tecnología aplicada y, muy importante, el sector del comercio minorista o retail. Y eso tiene que cambiar por completo el ambiente. Quiero decir, no es lo mismo hablar con la persona que te pule el cristal del reloj, con el artesano puro, que con el que te vende el reloj luego en la tienda. Justo. Esa transversalidad cambia por completo el tono de las conversaciones en los pasillos de Múnich, porque la cadena de valor se presenta de forma íntegra. Claro. Tienes al artesano, al ingeniero, al inversor y al vendedor minorista cruzándose en el mismo pabellón tomando un café juntos. Eso genera un ecosistema de ideas mucho más realista sobre lo que el mercado realmente demanda hoy en día. Vale, vamos a desglosar esto, porque aquí reside la gran premisa de nuestro análisis de hoy y de todo lo que nos cuenta Tony Mascaró en sus artículos. Según las fuentes, bajo la dirección de Stephanie Mendlin, la edición de este año ha colocado un concepto en el centro absoluto del tablero. Ujú. Y advierten que es un concepto innegociable: la artesanía. Pero, y esto me parece fascinante, no estamos hablando de la artesanía como una simple idea romántica. No, no es nostalgia. Eso es, no es esa nostalgia de qué bonito era el pasado o cómo se hacían las cosas antes. Se está planteando como pura y dura estrategia de negocio. Es la piedra angular para poder competir en el mercado actual. Y tiene una lógica empresarial aplastante. Vivimos en una era que, como sabemos, está absolutamente dominada por la automatización de procesos. Tenemos la inmediatez asfixiante del comercio digital. Donde compras algo y esperas que llegue a tu puerta en unas horas. Exacto. Y por supuesto tenemos la explosión reciente de la inteligencia artificial generativa que puede diseñar miles de iteraciones de un producto en segundos. Es un ritmo de vértigo. Totalmente. Todo, absolutamente todo a nuestro alrededor se produce rápido y se consume aún más rápido. En este ecosistema hiperacelerado, el lujo simplemente no puede permitirse competir en velocidad. Es imposible. Claro, si una marca de alta gama intenta ser la más rápida en sacar colecciones, pierde su esencia instantáneamente. Y en última instancia pierde la partida frente a la producción en masa. Hay una cita textual en la fuente de Mascaró que me ha apuntado porque me parece brillante para ilustrar justo esto que dices. Dice así: el lujo auténtico no compite en velocidad, compite en profundidad. Es una frase fabulosa. Resuena muchísimo, pero claro, llevar esa profundidad a una feria inmensa, llena de gente de negocios, no debe ser fácil. Y la forma en que lo han materializado es asombrosa. Yo estoy maravillada. Las fuentes relatan que a lo largo de los pabellones hay bancos de trabajo completamente abiertos, demostraciones en vivo de maestros relojeros. Ujú. Y Mascaro insiste en que esto no es puro espectáculo visual. No están ahí como actores en un parque temático para entretener al visitante ocasional. Las fuentes lo definen con un término muy concreto:
pedagogía aplicada al negocio. Esto plantea una pregunta importante respecto a la función real de esa pedagogía. A ver, ¿a quién están educando? A los compradores. Sí, al exponer el proceso manual en tiempo real, lo que las marcas logran es que tanto los grandes compradores institucionales como los minoristas comprendan de forma tangible y visual el coste real que hay detrás de cada pieza. Ya. Porque a menudo vemos el precio en el escaparate y nos asustamos. Pero cuando ves a una persona dedicando horas bajo una lupa para ajustar una sola pieza diminuta, entiendes que no hablamos solo de coste económico por los materiales, hablamos del coste en tiempo, en una precisión milimétrica que agota la vista y, sobre todo, en una habilidad humana que tarda literales décadas en perfeccionarse. Es como justificar el valor mostrando el esfuerzo crudo, sin filtros de marketing. Justo. Actualmente el mercado global está saturado de productos que son visualmente muy correctos. Las máquinas hacen cosas casi perfectas, pero son objetos que están completamente vacíos de emoción. Frente a esa producción automatizada y perfecta, el oficio manual, con sus pequeñísimas variaciones, es lo único que aporta una trazabilidad real y una historia humana verificable que el cliente final pueda sentir como propia. Siguiendo con esa idea, las fuentes nos trasladan a un lugar muy específico de la feria, el pabellón B2. Según la cobertura, este espacio tiene una densidad conceptual tremenda. Es aquí donde ocurre el choque y al mismo tiempo el abrazo entre el buril tradicional del artesano y las nuevas tecnologías. Un contraste muy interesante. A los ojos del público. Mascaró menciona nombres muy específicos, verdaderos maestros de lo suyo, que ilustran esta dinámica. Por ejemplo, tenemos a Pablo Cimadevilla. Sí. Según cuenta la fuente, él pone sobre la mesa la tensión constante entre la orfebrería más clásica, la de toda la vida, frente a las exigencias del diseño contemporáneo. Y luego está Andrew Ashcroft. El trabajo de Ashcroft es particularmente notable en este contexto. Sí, la fuente describe que realiza grabados manuales que emulan estructuras orgánicas de la naturaleza. Básicamente le da vida y movimiento a un trozo de metal frío. Y también mencionan a Nadia Kienast. Y aquí te lanzo la pelota. A ver. Porque las fuentes dicen que su trabajo demuestra algo vital, que disciplinas como el engaste y el prototipado no son una mera decoración final. ¿Por qué es tan crucial esto para la viabilidad comercial? Porque a veces desde fuera pensamos que engastar es solo pegar piedrecitas brillantes al final del proceso y ya está. Es un error muy común pensar eso. Sí. Lo que el trabajo de Kienast en el Mastercrafts Live demuestra a los profesionales del sector es que el engaste, es decir, la técnica de fijar gemas o diamantes en el metal del reloj, altera estructuralmente la pieza por completo. Ah, vale. Si un engaste se diseña mal en la fase de prototipado, el reloj puede perder su resistencia al agua o puede engancharse con la ropa del cliente, o incluso alterar el peso y el equilibrio de los delicados mecanismos internos. ¡Qué locura! Al mostrar esto en vivo, se le dice al comprador que mire, que esto no es decoración, que esto es ingeniería arquitectónica a microescala. Y eso es fundamental para que una pieza sea viable comercialmente y no se quede en una obra de arte frágil de vitrina. Una barbaridad el nivel de detalle. Pero espera, porque aquí viene la parte que me ha dejado la cabeza loca leyendo los artículos. A las 12:15 del mediodía, en este mismo pabellón, se inauguró un formato expositivo llamado The Atelier. Sí, el gran momento del día. He leído sobre 10 piezas físicas hechas a mano que dialogan con pantallas o visualizaciones generadas por inteligencia artificial. Sinceramente, ¿cómo funciona eso en la práctica? ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Una pelea entre la máquina y el humano para ver quién lo hace mejor? Lo fascinante aquí es que es exactamente lo contrario a una pelea. No es una confrontación, es una conversación fluida. ¿Vale? Para quienes nos escuchan y tratan de imaginárselo, la mejor forma de visualizar el concepto de The Atelier es pensar en la inteligencia artificial como si fuera una lupa gigante. ¿Una lupa gigante? Sí, piénsalo así. Los artesanos crean estas 10 piezas físicas con sus manos, pero hay muchísima complejidad técnica y emocional en el interior de ese reloj que el ojo humano normal simplemente no puede apreciar a simple vista. Claro, son cosas microscópicas. Lo que hace la inteligencia artificial en esta exposición es generar visualizaciones de datos y representaciones artísticas digitales que amplifican y hacen visible todo ese esfuerzo oculto. La IA toma la obra humana y la explica de una forma inmersiva para el espectador. ¡Qué planteamiento más inteligente! El mensaje que lanza la feria al mercado es muy potente. Para la próxima década, la propuesta ganadora no es el enfrentamiento entre la tradición y la máquina, sino la integración absoluta de ambas. La tecnología sirve para ensalzar al humano, no para sustituirlo.
Me parece una visión súper optimista y francamente necesaria hoy en día. Pero bueno, dejamos atrás el pabellón B2, el de la materia pura y el arte, y las fuentes nos llevan a otro territorio muy distinto. Cambiamos de aires. Nos vamos al pabellón A1 y aquí la cobertura señala que el ambiente cambia radicalmente. Este es el territorio indiscutible de la relojería mecánica. El latido mecánico de Europa lo llama la fuente. Y los datos revelan que este 2026 se perfila como un año de refinamiento técnico puro y duro. Nada de experimentación descontrolada o locuras estéticas para llamar la atención en redes sociales. Aquí hay que tener muy en cuenta la geografía del evento. El mercado alemán actúa como anfitrión de Ingorgenta, y es un mercado históricamente muy exigente, tremendamente informado en cuestiones técnicas, y que premia, por encima de todo, la coherencia. No les vale cualquier cosa brillante. No perdonan un diseño extravagante si la mecánica interna no tiene sentido. Exigen que la forma siga estrictamente a la función. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para nuestra audiencia. Tony Mascaró hace un repaso por las innovaciones clave y hay ejemplos que me parecen memorables. Empecemos por un retorno muy comentado en los pasillos de Múnich, la marca Maurice Lacroix. Un clásico que vuelve fuerte. Han vuelto a la feria presentando la evolución de su línea Icon. Lo que destacan las fuentes es cómo están integrando cerámica técnica y compuestos de carbono en relojes que tienen brazalete integrado. Y recalcan mucho el objetivo, lograr una ligereza extrema en la muñeca, sin sacrificar resistencia. Y eso desde el punto de vista de la ingeniería de materiales es un desafío colosal. Tradicionalmente, un reloj resistente a golpes o presiones altas tenía que ser un bloque de acero pesado. Era casi una ley física en la relojería. Sí. Al utilizar compuestos de carbono y cerámicas técnicas, Maurice Lacroix está logrando piezas que, al verlas, parecen robustas y contundentes, pero que al ponértelas en la muñeca casi no se sienten. Desafían la percepción visual del peso manteniendo una integridad estructural absoluta. Tienen que parecer plumas. Pero cambiando de tercio totalmente, las fuentes también hablan mucho de la marca Meister Singer, que está celebrando su 25º aniversario. Han presentado un modelo llamado Archao. Esta marca es famosa por usar una monoaguja, o sea, una sola aguja para dar la hora. Yo, que estoy acostumbrada a mirar el móvil y ver hasta los milisegundos saltando, me pregunto, ¿cómo se vive con un reloj de una sola aguja? ¿Por qué alguien querría eso en pleno 2026? Esa es precisamente la genialidad detrás de Meister Singer que resaltan los analistas de la feria. No solo es una singularidad estética para destacar en el escaparate, se ha convertido en un posicionamiento conceptual clarísimo. A ver, explícame eso. Leer la hora con una sola aguja requiere que redondees mentalmente a los 5 minutos más cercanos. Te impide contar los segundos. Esto representa una filosofía que las fuentes llaman desaceleración consciente. Desaceleración consciente, qué buen término. En el contexto actual, ofrece a quien lo lleva una forma mucho más reflexiva, menos fragmentada y mucho menos ansiosa de leer el paso del tiempo. Contrasta maravillosamente con el ritmo frenético de notificaciones y tiempos digitales exactos que nos asfixian a diario. Es, digamos, un pequeño acto de rebeldía en la muñeca. Un respiro. Me encanta esa idea. Pero fíjate, si hablamos de funciones sorprendentes, el reloj que me ha dejado con la boca abierta en esta cobertura es el de la marca SIN Specialuren, en concreto el modelo U50 Hydro. Ah, sí, la ingeniería extrema. Aquí entramos en la relojería instrumental pura. Agárrate. Estamos hablando de relojes de buceo cuyas cajas están completamente llenas de aceite por dentro. Rellenar un reloj mecánico con aceite suena a algo que haría yo por accidente trasteando en el garaje, pero SIN lo hace a propósito. Las fuentes dicen que es para eliminar la refracción bajo el agua. Explícanos un poco qué significa esto visualmente, porque suena a magia negra de la ingeniería. Es un hito técnico fascinante, y estoy convencido de que a la audiencia le va a sorprender. Cuando buceas y miras un reloj tradicional bajo el agua desde cierto ángulo, el cristal actúa como un espejo debido a la refracción de la luz entre el agua exterior y el aire interior del reloj. No puedes ver las agujas a menos que lo mires completamente de frente. Y eso buceando puede ser un problema grave. Exacto. Lo que hace SIN, al rellenar todo el interior de la caja con un aceite especial, es igualar el índice de refracción. Visualmente, el efecto es increíble. Parece que no hay cristal.
Las agujas y los números parecen estar impresos directamente en la superficie exterior, como si fuera una pantalla plana de alta definición. Madre mía, qué ingenioso. Da igual el ángulo desde el que lo mires, la legibilidad es absoluta, sin espejismos ni ángulos muertos, incluso en las condiciones extremas de las profundidades marinas. Es ingeniería funcional, sin una sola concesión a lo superfluo. O sea, resuelven un problema físico real de los buceadores a base de inundar el mecanismo. Brillante. Y hablando de buceo, el artículo menciona también a Junghans con su modelo Aquaris. Destacan que es un regreso estratégico al segmento del buceo, pero manteniendo su ADN inconfundible de la escuela Bauhaus. Es decir, diseño minimalista llevado al extremo del rendimiento. Tiene que ser dificilísimo hacer un reloj de buceo, que normalmente son unos tanques enormes llenos de biseles y números grandes, y aplicarle las reglas limpias y sobrias de la Bauhaus. Que unas especificaciones técnicas muy exigentes para la inmersión no están reñidas en absoluto con la limpieza visual más absoluta. Siguiendo en esa línea de refinamiento mecánico, las fuentes también resaltan marcas internacionales que aportan muchísima personalidad a este pabellón A1. Un ejemplo es la británica Fierce, con su modelo Brunswick Jump Hour. ¿Qué es exactamente una hora saltante? Porque Mascaró lo menciona como una de las grandes atracciones mecánicas, alabando que lo mantienen accesible y libre de sobreingeniería. En un reloj convencional, la aguja de las horas se mueve lentamente y de forma continua entre un número y otro. En una complicación de hora saltante, en lugar de una aguja para las horas, tienes una pequeña ventana. Vale. El disco con el número de la hora permanece estático durante 59 minutos, y justo cuando los minutos llegan a 60, el disco da un salto instantáneo y seco al siguiente número. Mecánicamente es muy complejo, porque requiere acumular energía durante una hora para liberarla en una fracción de segundo sin desestabilizar el reloj entero. Claro, un golpe de energía así de repente. Lograr esto de manera fiable y además hacerlo accesible económicamente, como propone Fierce, es digno de elogio en la industria. ¡Qué maravilla! Un salto exacto. Ahora, para demostrar que no todo es sobriedad alemana y minimalismo purista, la feria también hace espacio para la disrupción total. Mascarón subraya el trabajo de creadores independientes como Alexander Shorokov y su modelo Candy Fantasy. Y la fuente lo define como una propuesta puramente artística que rompe por completo con el minimalismo imperante del mercado anfitrión. Es una explosión visual. Un contraste muy necesario en la feria. Y el hecho de que tenga tanto éxito allí demuestra que, a pesar del amor por la ingeniería sobria, sigue existiendo un público enorme ávido de expresión creativa y de artes sin filtros en la muñeca. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si juntamos todo lo que hemos repasado, la artesanía pura del B2, la integración pacífica con la inteligencia artificial, el minimalismo extremo, los relojes llenos de aceite y la explosión de color de Shorokov, ¿hacia dónde va realmente el consumidor que compra todo esto? Todo esto significa que se está produciendo un cambio tectónico, un terremoto silencioso en la base de los consumidores de lujo. Y esto nos lleva directamente a una de las partes más reveladoras de la cobertura: los debates que tuvieron lugar en los llamados Watch Talks durante la Feria de Múnich. El análisis de estas charlas plantea una pregunta que es absolutamente existencial para la supervivencia de la industria a largo plazo. ¿Te escucho? ¿Qué es exactamente lo que buscan las nuevas generaciones de compradores? Específicamente, quienes nos escuchan deben pensar en la generación Z y la generación Alfa, los jóvenes que están empezando a entrar en el mercado del lujo. Y la respuesta que dan los expertos en la feria es tajante y cambia las reglas del juego. Estas nuevas generaciones rechazan de plano los símbolos de estatus tradicionales. Ya no les sirve el típico «mira qué reloj tan caro llevo», «mira cuánto dinero tengo». Eso ha dejado de impresionarles por completo. Así es. Lo que exigen ahora es radicalmente distinto. Exigen una hipertransparencia absoluta en los procesos de fabricación. Quieren una trazabilidad completa de los materiales. Quieren saber de qué mina exacta salió el oro, cómo se extrajo y quién pulió la caja. Piden cuentas claras. Exigen una sostenibilidad que sea demostrable y verificable por terceros, y no solo un bonito eslogan verde en un cartel de marketing. Tal y como señala la cobertura de Relojes Tiempo y Estilo, el reloj ha pasado de ser una simple afirmación económica a convertirse en una auténtica declaración de valores personales. Si me pongo este reloj, estoy diciendo al mundo en qué creo. Y ante este escenario, el veredicto de los analistas en Múnich es implacable. Las marcas que lograrán sobrevivir
No serán las que hagan más ruido, ni las que paguen los presupuestos de marketing más escandalosos. Serán sencillamente las marcas más honestas. Y precisamente para dar respuesta a esa exigencia de honestidad y profundidad cultural que pide el nuevo público, la feria ha reservado un espacio muy revelador, el FHH Cultural Space, impulsado por la Fundación Oud Horlogerie. Es sumamente interesante observar la estrategia aquí. Marcas de un prestigio histórico incalculable como Piaget, Bovet u Oris están presentes en un entorno que está diseñado a propósito para no vender. Es fuerte esto, no vender en una feria comercial. Tal cual, no hay cajas registradoras allí. Su misión exclusiva en ese espacio es transmitir conocimiento, realizar demostraciones detalladas y explicar su inmenso legado histórico a quien quiera escuchar. Es como un museo interactivo dentro de una feria de negocios. Exacto. Es una defensa férrea de la alta relojería, entendiéndola, en primerísimo lugar, como un patrimonio cultural y humano incalculable, mucho antes de ser considerada un mero producto de consumo de lujo para hacer caja a final de mes. Quieren educar al futuro comprador para que ame el arte antes que el estatus. Llegamos así a la síntesis de esta intensísima exploración del arranque de Ingorgenta Múnich 2026. Al repasar todo lo que nos ha contado Tony Mascaró en sus fuentes, la idea central que emerge con una fuerza arrolladora es que la industria del lujo está atravesando un momento de transformación profunda. Pero, a diferencia de otros sectores que están en pánico, la relojería parece haber encontrado su punto de equilibrio. Totalmente. Múnich ha demostrado que es perfectamente posible mantener intacta la tradición inamovible de los maestros artesanos, abrazar al mismo tiempo y sin ningún tipo de miedo la innovación tecnológica de la inteligencia artificial y, simultáneamente, adaptarse con muchísima integridad a las estrictas exigencias éticas y de sostenibilidad de los jóvenes. Toda esta información, que a simple vista podría parecer un tema exclusivo para coleccionistas, millonarios o ingenieros suizos, tiene en realidad una relevancia inmensa para la vida cotidiana de todas las personas. Nos invita a una reflexión muy profunda sobre cómo evaluamos y cómo nos relacionamos con los objetos que nos rodean a diario. En una sociedad impulsada casi enfermizamente por el consumo rápido y la cultura del usar y tirar, la Feria de Múnich nos lanza un reto vital: plantearnos si seguiremos valorando únicamente la estética superficial y la inmediatez en la entrega de un paquete, o si, por el contrario, empezaremos a exigir conocer la historia, a valorar el inmenso tiempo humano invertido y a escudriñar los valores éticos que se esconden detrás de todo aquello que decidimos consumir. De acuerdo. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, tomando como base todo este material fascinante sobre la tensión entre tecnología punta y trabajo manual, me gustaría dejar flotando en el aire una idea provocadora. Algo para que la mente curiosa de nuestra audiencia siga trabajando durante el resto del día. A ver qué nos planteas. Pensemos en el ritmo al que avanza la inteligencia artificial y la automatización extrema. Muy pronto, las máquinas serán capaces de diseñar y fabricar un reloj física y milimétricamente perfecto, sin un solo fallo de cálculo, sin una sola asimetría. La perfección absoluta. Sí, es cuestión de tiempo. Ante ese escenario, llegará el día en que el verdadero y máximo lujo no sea poseer esa perfección impecable de la máquina, sino el hecho de encontrar imperfecciones humanas meticulosamente documentadas. Pagaremos millones solo para que una pequeña imperfección certifique, sin lugar a duda, que ese objeto fue tocado, sufrido y forjado por unas manos mortales. Con esta reflexión nos despedimos por hoy, recordando con el entusiasmo de siempre que nunca lo sabemos todos y que siempre hay muchísimo más conocimiento por descubrir. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.